si siguen comportándose de este modo, vamos a ir a otra crisis externa más rápido que lo que da el proceso electoral. Acumular reservas en Banco Central es un proceso decisivo para poder disciplinar ese comportamiento predatorio. Y no hay dólar que alcance. Es la decisión del ministro Caputo de tener una renta financiera en dólares altísima, porque ¿por qué quiere tener el dólar a 1.000 pesos? No es por el contener la inflación, porque ese dólar a 1.000 pesos estable juega contra una tasa de interés del 3% mensual. Vos estarías teniendo 3% mensual de renta en dólares. Y obvio, frente a esa realidad, yo vence mi depósito a plazo fijo y hoy lo cambio a dólares, porque digo, mirá la diferencia en dólares que hice, 3% mensual. Entonces, esa situación, esa decisión de tener renta financiera alta, es la que complica y la que hace inviable a la Argentina. Ningún país tiene 3% de renta mensual en dólares. Ahora, claro, como vos decís, esas reservas en parte son prestadas. Efectivamente, son prestadas por los dólares del blanqueo, son prestadas por el Fondo Monetario Internacional, son prestadas por los chinos a través de sus swap. Ese es el problema trágico de la Argentina. Por eso también el país se vuelve inviable, porque la lógica de adquirir excedentes de cualquier modo, valorizarlos financieramente, convertirlos en dólares y fugarlos, y para eso necesito la deuda, porque es voluminoso lo que yo me llevo. De hecho, hay un PBI argentino fuera del país, y eso sí, se robaron un PBI, con un Milei que está dispuesto ya a, casi te diría, viste cómo se dice, ponerle el último clavo al ataúd. Bueno, sí, porque cuando él habla de dolarización está pensando eso. Cuando él habla en la alianza que, y ojo, es una alianza con el capital estadounidense muy fuerte, veremos si la logra realizar, para finalmente alinear a la Argentina con Estados Unidos de un modo irreversible, por lo menos en el corto plazo. Me gustaría detenerme en un momentito, ¿no? En el tema del Estado, ¿no? Algo que está tan... Claro. ¿No? Me parece que, bueno, en el recorrido está esto, ¿no? Del Estado desendeudado que encontró Macri a lo que sucedió después, ¿no? Con el endeudamiento macrista, la gestión de Alberto Fernández, ahí como un equívoco, podemos decir, y finalmente, o ahora en este punto en el que nos encontramos, con un Milei que nos está sumergiendo aún más en el endeudamiento. Me gustaría que nos expliques este recorrido, pero desde el punto de vista del Estado, ¿no? Algo que desarrollás en el texto, y que me parece importante por esto de el topo escondido en el Estado, tal como se define nuestro presidente. Bueno, ahí en el proceso que realiza Macri, que han realizado las élites desde los últimos 50 años, es un doble movimiento, porque es endeudar al Estado y quebrarlo, porque en definitiva el sobreendeudamiento te lleva a la quiebra en términos de poder hacer políticas públicas, que vos llegás, no, pero esto no se puede porque está el fondo, lo otro, deteriorar el aparato estatal como efector de políticas públicas, eso por un lado, y eso que termina enojando muchas veces a los ciudadanos y ciudadanas, y por el otro, llevarse los dólares de ese endeudamiento. Es decir, por eso siempre decimos, los dólares se los quedan unos pocos y la deuda nos queda a todos. Exacto. Pero en ese marco se te va el Estado puesto. Y creo que lo de Alberto, y no es para polemizar, no fue un equívoco, sino fue un gran fracaso. Porque ahí había un programa que llevar adelante, que era abordar el problema de la deuda de un modo mucho más definido, más consecuente, más en línea con recuperar la capacidad estatal. Néstor, cuando negocia con Quita de 2/3 y calza el pago de la deuda con los derechos de exportación, o sea, con la renta agraria, bueno, libera al Estado, y eso le da autonomía en la capacidad de asignar recursos. Bien. Esto que hacen las élites, por eso también el país se vuelve inviable, porque la lógica de adquirir excedentes de cualquier modo, valorizarlos financieramente, convertirlos en dólares y fugarlos, y para eso necesito la deuda, porque es voluminoso lo que yo me llevo. De hecho, hay un PBI
argentino fuera del país, eso sí se robaron un PBI, digo, estás en un problema serio de viabilidad como nación, serio de viabilidad. Y Milei lo que quiere ahora, y lo tenés al mismo ministro, vos fijate, los dólares no alcanzan. Hizo un ajuste fiscal brutal, provocó una caída del nivel de actividad, tiene un superávit comercial enorme, tuvo el año pasado, 18.600 millones de dólares. Tuvo el blanqueo, 23.000 millones de dólares, tiene el aporte del fondo, 12.000 millones de dólares, y ahora Caputo dice que no alcanza, que hay que sacar la plata del colchón. Como el dicho, no, la guita no alcanza, no hay guita que alcance en este país. No, bueno, pero esos son dólares, las élites, claro. Esos son las élites, lo que el libro trata de reflejar a lo largo del gobierno de Macri, del Frente de Todos y de Milei, es precisamente un comportamiento predatorio, por acción durante el gobierno de Macri y por omisión para impedirlo durante el gobierno del Frente de Todos, y con un Milei que está dispuesto ya a, casi te diría, viste como se dice, ponerle el último clavo al ataúd. Bueno, sí. Porque cuando él habla de dolarización está pensando eso. Cuando él habla en la alianza que, y ojo, es una alianza con el capital estadounidense muy fuerte, veremos si la logra realizar, para finalmente alinear a la Argentina con Estados Unidos de un modo irreversible, por lo menos en el corto plazo. Porque un tema clave que hay que ver en el gobierno de Macri, que Macri tuvo todas a favor para construir un modelo conservador. Modelo conservador me refiero a una pauta distributiva regresiva, estable, recibe un país desendeudado, tiene el apoyo internacional para endeudarlo, y lo único que logran a los 2 años es estrellarse y pedirle la escupidera al fondo. Digo, es un fracaso muy grande. Ni siquiera un modelo, ni pudo ser Piñera, un modelo conservador al estilo Chile. Digo, o un modelo, si querés, industrial conservador al estilo Brasil. Un gran fracaso de las élites en todo esto. Termina en un comportamiento predatorio. Predatorio, claro. Ahora, pensaba con respecto al Estado, y ya Víctor tiene consultas para hacerte, la relación entre el Estado y la acumulación de reservas. Pues estábamos hablando recién del endeudamiento en el que nos encontramos. Para tener un Estado fuerte, un Estado robusto, ¿las reservas son importantes? ¿No son importantes? Porque estamos hablando todo el tiempo, se gastaron reservas, suben las reservas, bajan las reservas. Contanos esto. El país, la economía de un país, sobre todo de la Argentina, un país emergente, pero sobre todo el de la Argentina, se estabiliza desde el sector externo, y el sector externo es tener reservas en Banco Central. Las reservas son decisivas, la acumulación de reservas son decisivas para tener estabilidad. No quiere decir que vos no tenés que tener un sendero fiscal consistente, ¿no? No podés hacer cualquier cosa con las cuentas públicas. Pero acumular reservas en Banco Central es un proceso decisivo para poder disciplinar ese comportamiento predatorio. Y la falta, y es lo que me tocó vivir como secretario de Comercio, de políticas estatales, que permitieran acumular reservas, fue clave, porque vos, vamos a ponernos, uno de los grandes fracasos del gobierno de Alberto Fernández o del Frente de Todos fue la no expropiación de Vicentín. Eso te hubiera permitido tener 9% del mercado de granos, que en alianza con la empresa estatal china, que tiene otro 10%, y con las cooperativas, hubiera llegado a consolidar un manejo de 1/3 del mercado con presencia estatal. Herramientas como las que nos tocó administrar, como los fideicomisos del trigo o el aceite, son muy útiles, pero tiene que haber cohesión estatal y complementarse con otras medidas. Si no, no. Y en ese punto, la acumulación de reservas en el Banco Central es clave. Bien. Es decisiva. Bien. ¿Qué tal, Roberto? Siguiendo con el tema de las reservas, porque según el Banco Central hay aproximadamente 37.000 millones de reservas. Un poquito más, 38, pero sí, casi 38, un poquitito menos. Estamos, de todas maneras, en la 6ª jornada consecutiva de pérdida de reservas. Perdieron 963 millones en lo que va de mayo, que son en realidad 4 días hábiles.
porque el resto fueron feriados. Sí. De esas reservas, ¿las podemos considerar como tales? ¿Son reservas genuinas? ¿O en realidad, al ser todo producto de tomar nueva deuda, en realidad son casi ficticias, podríamos decir? No, ficticias no son. El Banco Central tiene los dólares para intervenir, pero lo que vos estás reflejando, esto que decimos no hay dólar que alcance, es la decisión del ministro Caputo de tener una renta financiera en dólares altísima. Porque ¿por qué quiere tener el dólar a 1.000 pesos? No es por el contener la inflación, porque ese dólar a 1.000 pesos estable juega contra una tasa de interés del 3% mensual. Vos estarías teniendo 3% mensual de renta en dólares. Y obvio, frente a esa realidad, yo vence mi depósito a plazo fijo y hoy lo cambio a dólares, porque digo, mirá la diferencia en dólares que hice, 3% mensual. Entonces, esa situación, esa decisión de tener renta financiera alta, es la que complica y la que hace inviable a la Argentina. Ningún país tiene 3% de renta mensual en dólares. Ahora, claro, como vos decís, esas reservas en parte son prestadas. Efectivamente, son prestadas por los dólares del blanqueo, son prestadas por el Fondo Monetario Internacional, son prestadas por los chinos a través de sus swap. Ese es el problema trágico de la Argentina. No hay dólares genuinos ahí. Es decir, no hay dólares producto del comercio exterior. Del comercio exterior, se los reventaron. O de la inversión, o inclusive de la inversión extranjera directa, capitales que vienen a invertir, no a especular. Sí, no lo hay. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias a corto plazo? Porque estamos viendo que en 6 días perdieron 1.000 millones, ¿no? Van a llegar a las elecciones. Vamos a otra crisis externa. Si siguen comportándose de este modo, vamos a ir a otra crisis externa más rápido que lo que da el proceso electoral, digamos. O sea, antes de las elecciones. Sí, puede pasar. Puede pasar porque, a ver, digo, como te decía antes, tuviste 18.000 millones de dólares de superávit comercial, 23.000 millones de dólares del blanqueo, y tuviste que pedir y corriendo al fondo a pedirle ayuda porque no te alcanzaron, tenías el mismo nivel de reservas que dejó el Frente de Todos, más o menos, 24.000 millones de dólares. Entonces estás en un problema serio, grave. Predatorio, digo, se cuestiona la propia viabilidad de nación. ¿Están liquidando la cosecha? Sí. Y aún así las reservas no crecen. Por eso es más grave aún. La cosecha, digamos, por lo que da la Cámara de Oleaginosas y Aceiteras, hay una liquidación importante, más de un 30% el primer cuatrimestre que el primer cuatrimestre 2024. Es decir, están liquidando y obviamente muchos, y lo dice el propio viceministro de Economía, bueno, hagan carry trade. O sea, me hago de los pesos, los pongo a rentar. Bueno, pero ¿y a dónde vamos con eso? Hagan renta en dólares. Digo, ¿cómo? Si cae la producción, después no va a haber dólares genuinos, es decir, no va a haber dólares vía exportaciones. No. Y menos con... Ya el superávit comercial del primer trimestre de este año fue 800 millones de dólares. Eso te da la magnitud de lo que han hecho. Bueno, Roberto, muchísimas gracias como siempre por este contacto. Nos quedan un montón de cosas para preguntarte. Lo dejamos para otra ocasión. Sobre todo hablar de los gobiernos peronistas y de sus tensiones con el mercado y el modelo de poner platita en el bolsillo de la gente, ¿no? Eso también, sí, cómo repercutió y repercute que la gente tenga dinero en la economía interna. Por supuesto. Así que bueno, nos queda para otra ocasión porque quería abordarlo con vos, pero seguro vamos a charlar pronto. ¿Cómo no? Invitamos entonces a nuestros oyentes a que visiten y compren tu libro de Macri a Milei, El país inviable de las élites argentinas, editorial Biblos, colección Latitud Sur. Así que bueno, felicitaciones otra vez y gracias por enviarnos un ejemplo. No, gracias a mí, gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron de... No, por favor. Un abrazo. Por favor, abrazo grande. Poder difundir, gracias. Dale, abrazo. Chau. Roberto Feletti, economista, contador público, exsecretario de Comercio.